Shalom Javerim, esta semana estudiamos Parashat Trumá, y Parashat Trumá abre la serie de Parashot dedicadas al Mishkan, el lugar del descanso de la presencia del Eterno. La larga descripción que la Torá nos presenta con respecto a este mandamiento, Parashat Trumá y Tetzavé, y luego la repetición de su cumplimiento en Parashat Vayakel Pekudei, ciertamente dan fe de la importancia y el significado especial del Mishkan. Por lo tanto, es apropiado que estudiemos el propósito del Mishkan y por qué la Torá considera oportuno elaborar con tanto tiempo su construcción. Tenemos una mitzvah, tenemos un precepto que aparece en esta parashá, en el capítulo 25, versículo 8, donde la Torá dirá: Ve'asuli mikdash ve'shahanti betohan, y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Lo que me gustaría abordar a mí en este tiempo sería lo siguiente: si el Mishkan, el tabernáculo, es lechatjila, es decir, siempre estuvo en la idea del Eterno construir un tabernáculo para morar en medio del pueblo de Israel, o Bedieved, o el tabernáculo más bien es una alternativa o una segunda alternativa producto de algún evento que lo provocó. Entonces, vamos a partir con el mandamiento de construir un santuario, Mishkan o Mikdash, dedicado a Hashem. Esto plantea una cuestión fundamental sobre la relación entre el Eterno y el mundo creado en general, y entre él y su pueblo en particular. Podríamos preguntarnos si su aparición en un lugar concreto, es decir, ¿es su aparición en un lugar concreto la forma ideal que eligió desde el principio para habitar en el mundo del Eterno? Eso sería Lejatjila. ¿O acaso restringe su Shekinah, su presencia divina y revelación, a un solo lugar debido al estado espiritual del hombre y de acuerdo con su capacidad de absorber la presencia divina? Eso sería Bedieved. No vamos a discutir en este contexto los aspectos filosóficos de esta cuestión, y ni siquiera la cuestión de por qué Hashem eligió hacer reposar su nombre solo en un lugar. Nuestro objetivo básicamente es examinar desde una perspectiva exegética cuándo se dio la orden de construir el tabernáculo y cuál es la relación entre la construcción del tabernáculo y el pecado del becerro de oro. Vamos entonces a partir con lo primero: ¿cuándo se le ordenó a Hashem a Moshe sobre el Mishkan? Vamos a ver que el pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, dice: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Obviamente, esta pregunta que acabamos de hacer, de cuándo ordenó Hashem a Moshe hacer el tabernáculo, tiene dos dimensiones diferentes. Es decir, el momento de la orden, es decir, cuando el Eterno le dijo específicamente esto, y el significado de la orden, es decir, para qué Moshe tenía que hacer esto. Encontramos diversas opiniones sobre esta cuestión en el Midrash y entre también los Rishonim, entre los sabios, los comentaristas, ¿no es cierto?, del año 1000 hacia adelante. Y para entender bien las diferencias entre ellos, primero vamos a ver un esquema un poquito de el libro de Éxodo, desde el capítulo 19 hasta el final del libro, es decir, hasta el capítulo 40. Si pudiéramos poner un esquema
nosotros tenemos, ¿verdad? Parashat Yitro y Parashat Mishpatim, que va desde el capítulo 19 al capítulo 24. Allí en esta parashá tenemos la revelación en el Sinai, es decir, recibimos los Aseret Dibrot, los 10 enunciados, recibimos, ¿no es cierto? Tenemos también Mishpatim, como lo estudiamos, ¿verdad?, la semana pasada, leyes que tienen que ver con la conducta, con la sociedad, con los daños, etc. Tenemos el contexto de aquella revelación del Eterno y tenemos también las primeras tablas. Luego tenemos dos parashot más que podríamos tomarlas como parejas, que serían Parashat Terumá y Tetzaveh. Y aquí tenemos las mitzvot relacionadas con el Mishkan en general, ¿verdad? Incluye todo el servicio sacerdotal, por supuesto, y el Shabbat. Y esto va desde el 25 al 31:17. Luego tenemos una parashá que queda, ¿no es cierto?, solita, que sería la parashá Kitizá, que habla del pecado del becerro de oro. Y esto está desde el capítulo 31, versículo 18 al capítulo 34. Y aquí tenemos entonces la entrega de las segundas tablas de piedra. Y luego finalizamos el libro de Éxodo con Parashá Vayakhel y Pekudei. Y allí tenemos, ¿verdad?, la construcción del Mishkan propiamente tal y el reposo de la Shejinah. Y esto iría desde el capítulo 35 al capítulo 40. Si nosotros pudiéramos hacer una línea de tiempo, vamos a ver que Moshe subió el 6 de Sivan y estuvo 40 días y 40 noches, por lo que él descendió el 17 de Tamuz, que fue el día que se rompieron estas tablas debido a la idolatría del pueblo de Israel. Luego tenemos una segunda subida el 18 de Tamuz. Allí, ¿verdad?, está nuevamente en un periodo intermedio de 40 días y 40 noches, descendiendo el 29 de Av. Y desde el 30, ¿no?, o el 1 de Elul hasta el 10 de Tishri, tenemos otros 40 días más, que son los últimos 40 días, que son estos 40 días de gracia, en donde Moshe finalmente desciende y logra el perdón de Israel, ¿verdad? Y desciende el día 10 del séptimo mes, que sería el día del perdón, llamado en hebreo Yom HaKippurim o Yom Kippur. Como nosotros podemos ver, la parte del libro de Shemot que abarca desde la revelación en el monte Sinai hasta el final del libro se compone entonces de 4 unidades principales: la revelación del Sinai, el mandato relativo a la construcción del Mishkan, el pecado del becerro de oro y la construcción del Mishkan. Podemos notar también que hay cierta continuidad sustantiva entre las distintas unidades, como por ejemplo la primera unidad, que habla de la revelación del Sinai y la entrega del primer juego de tablas, continúa con la entrega de las segundas tablas con la unidad 3, es decir, con el contexto del pecado del becerro de oro, es decir, la unidad 1, que sería Parashá Yitro y Mishpatim, estarían conectadas con la Parashá Kitizá, que habla, ¿no es cierto?, de la entrega de las segundas tablas tras la expiación lograda por el pecado del becerro de oro. También podemos ver que la Parashá Terumá y Tetzaveh, en la que Hashem ordena a Moshe sobre el Mishkan, continúa en la unidad, ¿no es cierto?, de Parashá Vayakhel y Pekudei, en la que Moshe ya ordena al pueblo sobre el Mishkan y el Mishkan es construido, erigido y
consagrado. Consagrado. En ambas unidades también se menciona la mitzvah del Shabbat, por ejemplo, en el capítulo 31, versículo 12 al 17, y en el capítulo 35, versículos 2 al 3, también está mencionado el Shabbat. Ahora, lo principal que plantean nuestros sabios y los comentaristas se refieren al momento de la unidad 3. ¿En qué momento se entregaron, ¿no es cierto?, estas segundas tablas de piedra? Ese momento que las escrituras sitúan, ¿verdad?, entre el primer y segundo juego de tablas. El Midrash Tanjumá trae un relato, una drashá, una explicación respecto de esto. Voy a leer un poco este Midrash para que lo podamos analizar. Y dice explícitamente el Midrash que dice así: dice el pasaje, van a ser para mí un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Ematai neemra le Moshe a parashá azo shel Mishkan. Pregunta el Midrash, ¿cuándo se le entregó esta parashá a Moshe con respecto al Mishkan? Lo primero, es decir, ¿cuándo se le declaró la porción que trata del Mishkan? Dice el Midrash Tanjumá, Beyom Kippurín Atzmo, se le declaró el mismo día de Yom Kippur. Afalpi Sheparashat Mishkan Kodemet Lemaase Egel, a pesar de que cuando nosotros estudiamos la Torá, ¿verdad?, la parashá que habla del Mishkan, que sería la parashá Trumá, que viene después de la parashá Mishpatim, está mencionada antes de que ellos hicieran el pecado al becerro de oro. Amar Rabí Judá de Rabí Shulam, dijo Rabí Judá lo siguiente: Ein Mugdan Meujar Torah. No hay un antes y un después en la Torah, es decir, para poder resolver el asunto de por qué en la Torah aparece la parashá Trumá antes de que aparezca el relato y el incidente del pecado del becerro de oro relatado, ¿verdad?, en parashat Kitizá. ¿Por qué aparece entonces inmediatamente la parashá Trumá? Más bien, ¿no es cierto?, debería haber la Torá haber esperado, ¿no es cierto?, que se produciera el perdón del pecado y luego, evidentemente, se tendría que haber, ¿no es cierto?, rectificado este mandamiento para los hijos de Israel. Sin embargo, nosotros vemos que el Mishkan aparece, el relato y el mandamiento del Mishkan aparece no en un orden cronológico. Bueno, el Midrash resuelve este asunto diciendo que no hay un antes y un después en los acontecimientos de la Torá. Como se afirma, sus caminos se desvían y ella es ignorante, citando un pasaje que habla de la Torá para que el hombre no pueda entender los caminos de ella, en el capítulo 5, versículo 6. Es decir, los caminos de la Torá y sus porciones son confusos. Entonces, en Yom Kippur se le dijo a Moshe que me hagan un santuario. ¿Y de dónde sabemos esto? Porque Moshe subió el 6 de Sivan, pasó 40 días y 40 noches del monte Sinai, y luego otros 40, y luego otros 40, en total 120, y encuentras que en Yom Kippur lograron la expiación, y en ese mismo día el Santo Bendito sea dijo: y déjenme hacer un santuario para que yo habite entre ellos, para que todas las naciones sepan, en el fondo, y esta es la base del Midrash, que todo esto lo está haciendo el Eterno. ¿Para qué? Dice el Midrash: Shehu edud lechol vai olam.
Esto va a ser un testimonio para todas las naciones del mundo. Shakadosh Baruj Hu Shohem Bamikdashem, que el Santo bendito él mora en su santuario. Amar a Kadosh Baruj Hu Yavo Sahab Bamishkan Vaijaper al Sahab Shenasebo et Egel. Tráiganme entonces, dijo el Eterno, aquí el primer elemento que va a pedir dentro de los elementos que está pidiendo que se tienen que tomar para él. Va a decirnos, ¿no es cierto?, que lo primero que pidió es oro. Y los sabios preguntan por qué pidió oro primero. Porque a través del oro pecaron y a través del oro van a ser redimidos. Dice el Midrash, Vaiparku kol aam et nizmei azahab. Trajeron todo el pueblo, trajo, ¿no es cierto?, los aros que tenían ellos de oro. Y así, ¿no es cierto?, el Midrash. Entonces este Midrash nos está enseñando que básicamente el Mishkan viene a ser la expresión de ese perdón divino, de esa expiación divina con respecto al incidente del pecado del becerro de oro. Y por eso es llamado también, como aparece en el capítulo 38, versículo 21, el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? Porque sirve de testimonio a toda la humanidad de que el Santo bendito sea habita en su santuario. Entonces el Midrash, basándose en la regla de que no hay un orden cronológico en lo que acontece en las Escrituras, el Midrash establece que la orden relativa a la construcción del Mishkan fue dada a Moshe Rabbeinu en Yom Kippur, es decir, no cuando subió el 6 de Sivan hasta el 17 de Tamuz, que sería su primera subida, sino más bien cuando subió por tercera vez, que vendría a ser el 30 de Av hasta el 10 de Tishri. Ahora, este dato que nos está dando el Midrash es importante para el análisis, para el estudio, ¿no? Y esto va a servir, ¿no es cierto?, entonces, como una indicación de que el Eterno, al final del periodo de estos 120 días que comenzó el 6 de Sivan, es decir, después del pecado del becerro de oro y del perdón emitido al respecto, que describe precisamente la Parashat Kitizá, la orden de construir el Mishkan fue pues una consecuencia de ese pecado y de su expiación. Y de acuerdo entonces a esto, al Midrash Tanjumá y también a Rashi, que está acorde también con este pensamiento, el Mishkan es producto del pecado del becerro de oro. Sería entonces Bedieved, sería una consecuencia, se construye como consecuencia de este pecado, ¿no? Y según este enfoque, los acontecimientos no se registran en la Torá en orden cronológico. Entre los que siguieron los pasos de este Midrash, ¿verdad?, como ya lo cité, se encuentra Rashi, Shemot 31:18, también el Seforno, Shemot 24:18, a pesar que el Seforno sostiene que la orden relativa a la construcción del Mishkan no se dio en Yom Kippur mismo, sino durante el tercer periodo de 40 días, es decir, entre el 1 de Lul aproximadamente y el 10 de Tishri, que sería el 10 del séptimo mes, el día de Yom Kippur. Por el contrario, Nachmanides argumenta que los acontecimientos en cuestión están registrados en orden cronológico, o sea que todo lo que está registrado tal como sucedió, y tiene un significado especial este punto, ¿no es cierto?, que vamos a tratar de analizar
con respecto a esto. Es decir, Nachmanides es coherente con su propia posición a lo largo de su comentario a la Torá. ¿Por qué? Porque él utiliza el principio de que no hay orden cronológico en los acontecimientos de la Torá lo menos posible, a diferencia de Rashi, que invoca esta regla con frecuencia. La posición de Nachmanides, entonces, es que de acuerdo al Peshat, de acuerdo al sentido llano de las escrituras, y así también lo entiende Abraham Ibn Ezra en su breve comentario también a Shemot 33:17, el Shadal también en su comentario a Jeremías 7:22. Ahora, Nachmanides plantea su posición con respecto a este tema en varios lugares de su comentario a la Torá, en Shemot 25:2, en el capítulo 35, versículo 1, en Vayikra, en Levítico capítulo 8, versículo 1, y aquí yo voy a citar sus palabras en el contexto de su comentario a Shemot 25:1, que sería, ¿no es cierto?, el contexto de nuestra parashá. Dice Nachmanides que al principio de los primeros 40 días de las primeras lujot, de las primeras tablas, Moshe, como lo relata la misma Torá anteriormente, ¿no es cierto?, escribió en el libro del pacto todas las palabras de Hashem y todos los juicios que allí se exponían, y roció la sangre del pacto sobre el pueblo, como lo atestigua, ¿verdad?, la parashá anterior, en el capítulo 24, versículo 5, ¿no? Versículo 5. Y obviamente sabemos que pecaron en el periodo, ¿no es cierto?, de la primera subida de Moshe. Y cuando pecaron con el becerro de oro y estas tablas fueron rotas, que son las primeras, fue como si el pacto con el santo bendito sea hubiese sido cancelado. Y cuando el santo bendito sea fue apaciguado por Moshe y le dio las segundas tablas, que sería el periodo en el cual él se postró, ¿verdad?, y le pidió al Eterno que no destruyera al pueblo. Entonces Hashem le da estas segundas tablas y le ordena un nuevo pacto. Como dice la escritura, aquí yo hago un pacto. Esto está en Shemot 34:10. Es decir, este pacto, como que viene, este segundo pacto viene a reafirmar este primer pacto. Y restauró entonces, a través de este segundo pacto, restauró las mitzvot que eran severas, que habían sido declaradas tanto en Parashá Yitro como en Parashá Mishpatim, en ese primer pacto. Y en el momento del primer pacto, que fue durante estos primeros 40 días, se le ordenó a Moshe sobre el Mishkan. Y cuando el santo bendito sea se apaciguó con él y le ordenó hacer un segundo pacto para ellos, entonces Moshe bajó y les ordenó todo lo que Hashem le había ordenado en el monte Sinai, incluyendo la construcción del Mishkan. Entonces Moshe reunió al pueblo en lo que nosotros conocemos como Parashat Vayakel, reunió al pueblo de Israel y les dijo, como al principio de lo que estudiamos en esta Parashat Trumá, les vuelve a decir lo que ya se había dicho al principio, como era en el principio, ¿no? Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel vayomer aleichem ele adevarim asher tzivah Hashem la'asot otam. Les dijo, estas son las cosas que Adonai ha ordenado que hagáis. Y esto con respecto a la obra del Mishkan. Según el Rambam, explica básicamente por qué tenemos Parashat Trumá y Parashat Tetzaveh, ¿no es cierto?, al principio ligadas en el orden de la Torá y de las Parashot,
a Parashá Yitro y Parashá Mishpatim, y que básicamente tiene que ver porque en ese momento, en la primera subida, Moshe recibió todos estos mandamientos, pero todos estos mandamientos quedaron como el becerro de oro que fue hecho durante los primeros 40 días, quedaron, por así decirlo, como suspendidos en una suspensión temporal, porque Moshe quiebra las tablas de piedra y luego tiene que hacer tefilá, tiene que orar por la nación para que no sea destruida. Y luego de recibir el perdón, el Eterno nuevamente reafirma este pacto que había hecho con Am Israel. Y de esta manera, según lo que nos enseña Nachmanides, de acuerdo a cómo están puestas las cosas en la Torá, aparece entonces nuevamente Parashá Vayakhel y Parashá Pekudei, que van a retomar todo este tema del tabernáculo nuevamente, pero en un contexto ya del pueblo de Israel restaurado. Entonces, según Nachmanides, la mitzvah, el mandamiento relativo a la construcción del tabernáculo, se emitió antes del pecado del becerro de oro, es decir, cuando Moshe estaba, ¿no es cierto?, estos 40 días arriba, los primeros 40 días, y sin ninguna relación con él, es decir, el Eterno le mostró todo esto conforme a una visión celestial, conforme a una revelación celestial. Los hechos ocurrieron entonces precisamente en el orden en que aparecen en la Escritura. Moshe subió al monte Sinai, permaneció allí durante 40 días, durante los cuales se le ordenó construir el Mishkan, luego bajó a la montaña, de la montaña con las tablas en el momento del pecado del becerro de oro. Después de los 40 días de oración por el perdón de ese pecado y los 40 días de recibir el segundo juego de tablas de piedra, Moshe bajó nuevamente y ordenó a Israel la construcción del Mishkan, que básicamente es la misma orden que había recibido durante los primeros 40 días en el monte Sinai. Pruebas en apoyo también para cada una de las posiciones. Es bueno considerar cada una de las posiciones y ver en qué se apoya cada exégeta bíblico para poder entender la discusión de fondo. Entonces vamos a ver en qué se apoya cada una de las posiciones, cada una de las partes del desacuerdo, y el significado sustantivo de cada posición se puede discutir, ustedes lo pueden ampliar. La posición de Nachmanides, conocido como Ramban, como ya vimos, esta es la posición más sencilla, la posición más lógica y coherente con el texto, ya que en la porción que trata de la orden de construir el Mishkan no hay ningún indicio que nos lleve a suponer que los acontecimientos no se relatan en su orden cronológico. Además, otro punto más que es importante, la Torá menciona un santuario incluso antes de la orden registrada en Parashat Trumá. Y ya podemos señalar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la canción del mar, en el capítulo 15, ya se menciona este es un santuario. O sea, estaban cruzando el mar, todavía ni siquiera había pecado de becerro de oro, todavía Israel ni siquiera había peleado con Amalek, todavía Israel ni siquiera había llegado, ¿no es cierto?, al monte Sinai, y ahí se da la orden de construir un santuario. Y también tenemos precisamente incluso en las leyes relativas a las primicias, en el contexto de la tierra de Israel, la Torá en Parashá Mishpatim, en la Parashá que pasó, menciona ahí en el capítulo 23, versículo 19, la primera de las primicias de tu tierra la traerás a la casa del Señor tu Dios. O sea, claramente tenemos allí, ¿verdad?, que en otros contextos anteriores dentro del relato,
y de los sucesos y de los hechos, es decir, en la canción del mar, ¿verdad? Y en el contexto de la Parashá Mishpatim tenemos la mención del Mikdash como algo vigente y algo que estaba, ¿verdad?, allí en el corazón del Eterno para revelarse a su pueblo y para habitar en el mundo. También hay muchos paralelismos lingüísticos y de contenido entre la revelación en el Sinai y el Mishkan, que también Nachmanides señala en varios lugares. Su comentario al capítulo 25, versículo 2, su comentario al capítulo 40, versículo 34, también en su introducción al libro de Bamidbar. Ahí nos enseña que los dos relatos constituyen un único continuo, es decir, es una sola unidad desde un punto de vista temático, y eso también tenemos que considerarlo. También tenemos que considerar el énfasis en que Moshe debía hacer lo que ayer le había mostrado en el monte, ¿no? Esto está en el capítulo 25, versículo 40, capítulo 26, versículo 30 y capítulo 27, versículo 8. Y de esto se sugiere, ¿verdad?, que la orden, el mandamiento de construir un tabernáculo terrenal es lo que estábamos diciendo, lechatchila, es decir, que siempre fue lo que el Eterno quiso y estaba dentro de su ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente en los capítulos que citamos, capítulo 25, versículo 40, Moshe está dentro del contexto de los primeros 40 días donde él recibe, ¿verdad?, todas estas cosas y todas estas porciones que nosotros estaremos estudiando durante estas semanas. Entonces, el Mishkan terrenal es una copia, es una proyección del Mishkan celestial. La posición del Midrash Tanjumá y de Rashi, esta posición es verdaderamente novedosa, porque es difícil encontrar algo en el sentido llano, literal de los versículos, que implique que el pecado del becerro de oro precedió a la orden de construir el Mishkan. De hecho, ni el Midrash Tanjumá ni Rashi aducen pruebas textuales para su posición. Ahora, se pueden hacer varias sugerencias sobre lo que los llevó a esta conclusión, es decir, también podemos estudiar qué los llevó a pensar así. Por ejemplo, lo que podríamos decir sería que el pecado del becerro de oro es una continuación de la historia de la revelación del monte Sinai, y en la descripción del ascenso de Moshe al monte, ahí en el capítulo 24, versículo 12 al 18, se afirma que el objetivo es entregarle las tablas de piedra a la Torá y los mandamientos. El cumplimiento de este objetivo se describe en el final, en el verso inicial del relato del incidente del becerro de oro. Esto está en el capítulo 31, versículo 18. Y le dio a Moshe, cuando terminó de hablarle en el monte Sinaí, las tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Adonai, ¿verdad? Ahí en el 31, 18. Y la descripción del descenso de Moshe de la montaña junto con Yehoshua, que también se encuentra en la historia del pecado del becerro de oro. Esto está en el capítulo 32, versículo 15 al 19. Continúa la descripción de su ascenso. Tal vez, podríamos decir en base a esto, estos comentaristas concluyen que la historia o el relato de la revelación del Sinai continúa con la entrega de las tablas y que el mandato relativo a la construcción del Mishkan no forma parte de ese relato. Otra cosa que podríamos ver también sería que el pecado relacionado con el becerro de oro debería haber anulado cualquier orden de construir un Mishkan que se hubiera emitido previamente. Y Rashi puede pensar que si Israel
se le hubiera ordenado construir el Mishkan antes del pecado del becerro de oro, esa orden debería haber sido cancelada por el pecado y habría tenido que ser emitida de nuevo. De hecho, Abraham Ibn Ezra, que acepta la opinión contraria, ve en las palabras porque no subiré en medio de vosotros, en el contexto de la Parashá Kitizá, capítulo 33, versículo 3, una alusión a una cancelación del Mishkan a raíz del pecado, y así escribe en su largo comentario: no harán un tabernáculo porque no habré de habitar entre los hijos de Israel. Ahora, el Rambam Nachmanides responde a este argumento en su comentario al capítulo 35, versículo 1 del libro de Éxodo, de la siguiente manera. Rambam dice que con el perdón del pecado del becerro de oro, el decreto que cancelaba el mandamiento de construir el Mishkan fue revocado y el mandato original fue restaurado completamente. Dice: cuando el santo bendito sea, se apaciguó y le dio las segundas tablas e hizo un nuevo pacto con él, de que Hashem iría en medio de ellos, volvieron a su estación anterior y a su amor matrimonial, ¿no? Ustedes saben que el contexto del Sinai es un contexto de matrimonio, lo trae el capítulo 2 del libro de Jeremías, y quedó claro que su Shejiná estaría también entre ellos como había ordenado al principio. Hashem le dijo al pueblo de Israel: hágame un santuario para que yo habite entre ustedes. Y por lo tanto, Moshe ordenó entonces ahora todo lo que se le había ordenado al principio. Y esto es lo que dice Nachmanides. Tenemos un punto adicional a este relato que sin duda tenemos que considerarlo. Y tiene que ver con la selección de la tribu de Levi. Sabemos que la selección de la tribu de Levi se produjo luego del pecado del becerro de oro. Otra explicación del enfoque de Rashi también se puede basar en su posición de que la tribu de Levi fue elegida para sus funciones sacerdotales y levíticas a raíz de su conducta durante el incidente del becerro de oro. Con respecto a las palabras de Moshe a los levitas durante ese incidente, dice allí el capítulo 32, versículo 29: consagraos hoy al Señor, cada uno contra su hijo y contra su hermano. Y Rashi comenta: por este mismo acto, instálense como sacerdotes del Omnipresente. También hace un comentario similar sobre las palabras de Moshe en Devarim capítulo 10, versículo 8, Deuteronomio 10, 8, donde la Torá dice: en aquel tiempo el Señor separó a la tribu de Levi para llevar el arca del pacto del Señor, para estar ante el Señor, para ministrarle y bendecir en su nombre, hasta el día de hoy. La palabra en aquel tiempo se refiere en el primer año del éxodo de Egipto, cuando ustedes pecaron adorando el becerro de oro, pero los hijos de Levi no pecaron. Así en aquel tiempo el Eterno los separó de ustedes para llevar el arca, es decir, los levitas para estar ante el Eterno, para ministrarle y bendecir en su nombre. Los sacerdotes, esto refiriéndose a la elevación de las manos, ¿no? O sea, bendecir en su nombre, ahí tenemos, ¿no es cierto?, esta bendición, que es la bendición que el sacerdote alza sus manos, ¿no? Decía Kapai. Según esta explicación, el mandamiento relativo a la selección de Aarón para el sacerdocio, que Aarón había sido elegido para el sacerdocio, en el marco de el mandato relativo al Mishkan, porque el sacerdocio y la selección de Aarón aparece precisamente en Parashat Tetzaveh, en el capítulo 28 de Éxodo, versículo 1.
La elección de Aarón y los levitas también viene, según Rashi, como una consecuencia de la selección de toda la tribu. Por lo tanto, se ve obligado a aplazar el mandato relativo al Mishkan hasta después del pecado del becerro de oro. Ahora, los que no están de acuerdo con Rashi argumentan que no hay que distinguir entre la selección de Aarón para el sacerdocio, que no está relacionado con el pecado del becerro de oro, y la selección de la tribu de Levi, que tuvo lugar más tarde, como lo traerá, ¿no es cierto?, Nachmanides. El problema que también hay con el comentario de Rashi es que en el texto el que dirige toda la construcción del becerro de oro es Aarón mismo, no otra persona. Otra cosa más que podemos ver dentro de este contexto es que la Parashá Mishpatim, que fue la Parashá que estudiamos la semana pasada, se enseñó durante los primeros 40 días. Según la interpretación alternativa, Moshe no pudo recibir órdenes sobre el Mishkan durante los primeros 40 días, entre el 6 de Sivan y el 17 de Tamuz, ya que fue durante este periodo cuando Hashem enseñó a Moshe las numerosas leyes que se encuentran en la Parashá Mishpatim. Los que no están de acuerdo con esto argumentarán, por supuesto, que es totalmente posible que a Moshe se le ordenaran ambas cosas durante los mismos 40 días. Es decir, que Moshe durante los 40 días podría haber recibido todas las leyes que tienen que ver con Parashá Mishpatim y también todas las indicaciones que tienen que ver con la construcción del Mishkan. En mi opinión, creo que la interpretación más sencilla y más coherente con el texto es la de Nachmanides. Los acontecimientos están registrados en la Torá en este contexto en un orden cronológico, es decir, en el orden cronológico en que ocurrieron, y la orden relativa al Mishkan precedió al pecado del becerro de oro. Me gustaría abordar cuál sería el significado más profundo de la posición de Nachmanides con respecto a el Mishkan como un Mishkan Lejatjila, un Mishkan que era, verdad, el ideal divino. Hasta ahora hemos visto básicamente dos enfoques principales y también las pruebas exegéticas que se pueden aducir en apoyo de cada uno. Me gustaría ahora abordar una cuestión sustantiva que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Es el Mishkan la forma que Hashem eligió desde un principio para habitar entre su nación, o el mandato sobre el Mishkan solo se emitió Bedieved, es decir, como resultado del pecado? Es decir, dicho de otro modo, ¿es el Mishkan una continuación de la revelación del Eterno y el descanso de la Shejinah en el momento de la entrega de la Torá? ¿O es una continuación del pecado del becerro de oro y su reparación? Me gustaría mencionar algunas cosas con respecto a esto. Y lo primero que tenemos que mencionar es que básicamente hay una conexión entre el tabernáculo, el Mishkan, y la creación del mundo y también el jardín del Edén. Hay varios midrashim que presentan el Mikdash como el objeto final y la culminación de la creación. En ese contexto, la Torá va a traer varios paralelos que en esta ocasión a mí me gustaría mencionar solamente unos pocos, como por ejemplo
capítulo 1, versículo 31 de Bereshit, con el capítulo 39, versículo 43. En el contexto del final de la creación, nosotros leemos que el Eterno vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno, ¿no? Del modo que la conclusión también de la construcción del Mishkan se nos dice, de la misma manera, ¿no es cierto? Y Moshe vio toda la obra y aquí la habían hecho, como el Eterno había mandado, así lo habían hecho. Es decir, todo lo que se hizo en un lado, que produce un bien a la existencia y la realidad, también se producen en el contexto del Mishkan. Capítulo 2 también con respecto al relato de la creación, los cielos, la tierra y todos sus ejércitos fueron completados. Y el Eterno completó en el séptimo día su obra que él había hecho. Esto está en Bereshit capítulo 2, versículo 1 y 2. Y cuando el Mishkan está en pie y terminado, leemos todo el trabajo del Mishkan, la tienda del encuentro, se completó y Moshe completó la obra, la mano de obra, ¿no? Esto está en el capítulo 39 de Éxodo, versículo 32, capítulo 40, versículo 33. Otro paralelo más podemos verlo, ¿verdad? Ahí se completa la obra, las expresiones, hay expresiones que son similares, ¿verdad? Se analiza ahí el contenido similar. En ambos esfuerzos se termina con una bendición. En el caso del Shabbat, ¿verdad? Dice, porque el Shabbat es la expresión de cómo las cosas llegan a su plenitud. No es que el Eterno descanse, sino como todo en ese día se hace pleno, se completa, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y el Eterno bendice ese día. Y cuando se construye el Mishkan y se ve que el Mishkan, al igual que como vimos, ¿no es cierto?, el cielo y la tierra son una obra de Dios, el Mishkan también siendo una obra del Eterno se completa, y en ese contexto Moshe, ¿no es cierto?, le da una bendición al pueblo de Israel por haber participado de esa obra. Y así podríamos hacer un montón de paralelos con respecto al contenido y lo que hay en cada uno de los de los relatos, ¿no? Desde la creación del mundo, desde el jardín del Edén, eso se puede hacer perfectamente paralelos y que son cosas sustanciales. Quiero terminar con lo siguiente. Quiero que analicemos un tema que me parece interesante y que tiene que ver con el Mishkan y el monte Sinai. Muchos Midrashim presentan la orden relativa al Mishkan como una continuación directa de la revelación en el monte Sinai y la recepción de la Torá. Por ejemplo, cuando Israel aceptó el reino de los cielos con alegría diciendo Naaseh Benishma, cuando dijeron haremos y obedeceremos todo lo que el Señor ha dicho, esto está en el capítulo 24, versículo 7 del libro de Éxodo, dice el Midrash, el santo bendito sea dijo inmediatamente a Moshe, habla a los hijos de Israel para que me traigan una ofrenda. Esto así parte la parashá, ¿no? Es decir, que me traigan una ofrenda. ¿Por qué? Porque Hashem dice, mira, yo les di la Torá y yo ahora quiero vivir en medio de ellos. Quiero estar en medio de ellos. Es decir, que desde la revelación del Sinai pasamos, ¿verdad?, a la revelación del Mishkan, en donde el Eterno se seguirá revelando para habitar en medio nuestro, para que la Torá y Él puedan estar arraigados en nuestros pensamientos, en nuestro corazón.
Me gustaría tomar un poquito también a considerar esto, de estas parashot que van en pareja, ¿no? Yitro y Mishpatim, ¿verdad? Se conectarán con Trumá y Tetzaveh. Y para poder entender el significado y el objetivo del Mishkan, también debemos prestar atención al hecho de que el pueblo de Israel, después de haber merecido la revelación divina en el monte Sinai, se disponía a viajar desde allí, tenían que moverse y tenían que alejarse de ese lugar de revelación. Y mientras ellos estuvieron acampados en el lugar, pudieron sentir la cercanía de Hashem, pero una vez que emprendieron el viaje, les habría parecido que esa cercanía ya se iba desvaneciendo, si no fuera porque había entre ellos un símbolo tangible de la presencia de Hashem en medio de ellos, que este era el Mishkan, y que este Mishkan estaba destinado a servir como ese símbolo. No en vano, esta porción aparece inmediatamente después de la porción que relata el establecimiento del pacto en el monte Sinai, es decir, el relato, ¿verdad?, pone el pacto ahí en el capítulo 24 y continúa el capítulo 25 como una extensión de ese hecho, de que el Eterno está en medio del pueblo y de que la presencia divina está en medio de Israel. Y la conexión entre Israel y el Mishkan básicamente viene a ser la continuación de esa conexión creada en el monte Sinai entre el pueblo y su Dios. El pueblo de Israel, que vivía en tribus, en cada campamento, podía ver el Mishkan en medio del campamento desde cualquier dirección, porque la existencia del Mishkan ante sus ojos, ante sus propios ojos, les demostraba que al igual que la gloria de Hashem descansaba en el monte Sinai, también descansaba entre ellos en todos los lugares de su peregrinación por el desierto. Y es a esta idea a la que la Escritura alude cuando dice: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Y a esto alude también el claro paralelismo entre las palabras finales de la porción anterior relativas al reposo de la Shejinah en el monte Sinai y las palabras finales del libro de Shemot, que describen un lenguaje similar con respecto al reposo de la Shejinah en el Mishkan, es decir, la nube aparece en el tabernáculo, en el monte, ¿no es cierto?, una apariencia de fuego, etc. Lo mismo aparece en Éxodo capítulo 40 con respecto al tabernáculo. De hecho, la conexión entre el monte Sinai y el Mishkan no solo está en la sustancia de la revelación, como lugares en los cuales Dios se revela, sino también en su propia naturaleza. La construcción del Mishkan y sus vasijas, de acuerdo con la forma mostrada por Hashem a Moshe en el monte, ¿verdad?, y la revelación de la Shejinah a través del fuego y la nube y el habla. La distinción, por ejemplo, entre las diversas zonas santificadas dentro del mismo contexto, el altar, los corbanot, los sacrificios. En todas estas cosas nosotros podemos encontrar paralelismos entre las dos revelaciones. Lo que pasó en el Sinai es un modelo básico para lo que va a venir después en el futuro con el Mishkan y posteriormente con el Mikdash. Nosotros tenemos entonces otro concepto más que tiene que ver con el Mishkan y el éxodo de Egipto. Hashem mismo afirma que el objetivo de la Yetziá Mitzrayim, el objetivo de la salida de Egipto sin relación con la entrega de la Torá, es el descanso de su Shejinah. Y esto es evidente por el claro paralelismo entre las palabras de Hashem a Moshe al comienzo de Parashat Vaera y las palabras de la Torá al final del mandato relativo al Mishkan. Nosotros leemos en Parashat Vaera, en el capítulo 6, versículo 7 de Éxodo: y os tomaré para mí como pueblo, y seré vuestro Elohim.
y sabrán que yo soy Hashem vuestro Elohim, que te saco de debajo de las cargas de Egipto. Si nosotros leemos Éxodo capítulo 29, versículos 45 y 46, y relacionamos estos dos versículos, nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso. Y dice allí: habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios, y sabrán que yo soy Hashem, su Dios, que los saco de la tierra de Egipto, para que yo habite en medio de ellos. Yo soy el Eterno, su Dios. Es decir, el objetivo de la salida de Egipto fue el descanso de la Shejiná en el Mishkan. Y esto se afirma explícitamente también en el Midrash Tanjumá. Y sucedió el día en que Moshe terminó, así dice el capítulo 7, versículo 1 del libro de Números. Rabbi Joshua ben Levi dijo: el Santo bendito sea estipuló con Israel mientras estaban en Egipto, que los sacaba solo para que hicieran un Mishkan, y él hiciera descansar su presencia sobre ellos, como está dicho: y sabrán que yo soy Hashem, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Shemot capítulo 29, versículo 45 y 46. Entonces, cuando el Mishkan fue elegido, su Shejiná bajó y descansó entre ellos, y en ese momento se cumplieron todas esas condiciones. Y por eso está escrito el Mishkan en Bamidbar, para cumplir lo que el Santo bendito sea había estipulado y que así lo había hecho. Por último, Nachmanides en su introducción al libro de Éxodo también escribe que la redención de Egipto se completa con la construcción del Mishkan y el descanso de la Shejiná en él. Y dice el Rambam que la Torá terminó el libro de Génesis, que es el libro de la creación y que trata del origen del mundo y de la formación de todos los seres creados, y también de todo lo sucedido a los Avot, a los patriarcas. Y después de terminar la creación, comenzó otro libro, que es el libro de Shemot, el libro de Éxodo, que está dedicado al primer exilio y a la redención de él. Y el exilio no terminó hasta que volvieron a su puesto y al nivel de sus padres, cuando salieron de Egipto. Aunque dejaron la casa de esclavitud, todavía se les consideraba como exiliados, porque estaban en una tierra que no era suya, perdidos en el desierto. Y cuando llegaron al monte Sinai y construyeron el Mishkan, el Santo bendito sea regresó e hizo descansar su presencia entre ellos. Entonces volvieron al nivel de sus antepasados y entonces fueron considerados como redimidos. Por lo tanto, el libro concluye, el Sefer Shemot concluye con la finalización del Mishkan y con la gloria del Eterno llenándolo en todo momento. Para resumir, podemos ver que los dos enfoques principales en cuanto a la cronología del mandamiento relativo a la construcción del Mishkan, según el enfoque más sencillo, la Torá está ordenada en su cronología, de modo que el orden relativo al Mishkan es una continuación directa de la revelación del Sinai. Según el segundo enfoque, más novedoso, Dios ordenó sobre el Mishkan después del pecado del becerro de oro. Según mi posición, o lo que yo he podido entender, mi idea es que la construcción del Mishkan cumple más con el enfoque del Lechatchila, es decir, que según este enfoque, el Mishkan es el lugar ideal en el cual el Eterno hace reposar su presencia en el mundo y en medio de Israel, para que Israel pueda servirlo allí. El Eterno nos bendiga, nos ayude. Espero que este shiur, este
shiur de la Parashá pueda serle de gran utilidad a cada uno de ustedes y que podamos también nosotros mismos preparar nuestro corazón para también poder ser un recipiente en el cual la gloria del Eterno pueda iluminar el mundo y sus habitantes. Hashem les bendiga. Shalom.